Finalmente la espera ha concluido. Después de meses de paciencia para poder ver a Eren Jaeger en modo destrucción masiva con el retumbar y la Legión de Reconocimiento tratando de detenerlo y salvar al mundo, ya tenemos el final del anime Shingeki no Kyojin. Y como en Cthulhu TV amamos los monstruos, titanes, las monas chinas y las buenas historias, hoy te traigo el resumen final de este capítulo. Además, te contaremos de la explicación de todo lo que sucedió y por supuesto te daré mi opinión y calificación personal. Cómo detuvieron a Eren, qué papel jugó Ymir en todo esto y qué eran esos extraños titanes que salieron durante el combate. Todo esto y más en el video de hoy. Por supuesto estará lleno de spoiler, genio. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Como ya sabemos desde hace meses, toda la bandita salvadora del mundo llega a enfrentar a Eren. Recordemos que el plan es muy sencillo, detener el retumbar pase lo que pase. La idea es salvar a Eren o hacerlo entender de alguna forma, pero si no se logra, a la mierda nos los cargamos también. El plan estaba en colocar una carga explosiva en su cuello y separar la cabeza, y así, de alguna forma, encontrar su punto débil. Todo esto liderado por Armin. Lamentablemente la cosa no sería tan sencilla, y desde que llegan, el espíritu de Ymir empieza a tomar parte en esta batalla, creando réplicas de todos los titanes originales en varias de sus versiones, que incluso llegan a secuestrar al pobre Armin, metiéndole una especie de dildo lovecraftiano en la boca. Eso se ve gracioso, asqueroso o delicioso, depende de quién seas. Pon en los comentarios qué crees que pensó el Carmelo. Todos hacen uso de sus habilidades y vemos a Reiner y Pieck en sus respectivos titanes luchando a muerte. También vemos a los demás como Levi, Connie y Mikasa volando por los aires para poder rescatar al pobre Armin. Pero entre tantos titanes parecía imposible salir con vida. Por si no fuera poco, Ymir invoca al titán colosal como cerecita en el pastel. En este momento el titán carguero Pieck ve la oportunidad y no la desaprovecha. Toma la carga explosiva, la coloca en el cuello de Eren y justo cuando va a detonar es atravesado por un trinche de uno de los titanes martillo. En este punto todo parecía perdido. Pieck ensartada, sin albur, Armin secuestrado, Reiner apenas con vida y sin su armadura ya que el titán colosal la devoró, y vemos a Jin y Connie colgados apenas con vida, con todos sus equipos dañados. Levi y Mikasa seguían luchando, pero parecía muy difícil poderse mover entre tantos titanes. De hecho, Levi, que ya no tenía ni dedos ni un ojo, le terminan mordiendo la pierna, dejando al pobre hombre casi inservible. Mira cómo dejaron a mi muchacho. Y cuando todo estaba perdido, ¡bang!, aparece Annie con Gaby volando sobre el nuevo titán mandíbula de Falco, que es más bien una especie de ave que otra cosa. Ya con los refuerzos y dándose unos minutos de respiro, logran volver al ataque encontrando al titán bestia que había robado a Armin para liberarlo. Todo esto mientras que Armin seguía atrapado y parecía estar en una especie de trance en la que lograba hablar con Seke en el mundo de Ymir. Allí le cuenta la historia de cómo la naturaleza creó a este ser que tenía la capacidad de crear a los titanes. Le habló sobre Ymir y cómo ella existía en este mundo que ella misma había creado. Le comentaba que a pesar de entender el funcionamiento de todo y sus mecánicas, él no lograba descifrar por qué ella, a pesar de todo el sufrimiento, obedeció las órdenes del rey Fritz. A pesar de ser tan poderosa y tener el control de los titanes, simplemente le siguió obedeciendo. De alguna forma, Eren sí lo entendió, y por eso ella le dio su poder a Eren. Armin, sensato, inteligente y bastante sensible como el personaje que es, se da cuenta de pronto que había una hoja que le recordó a momentos de su infancia. Allí pudo recordar cuando corría con sus amigos Eren y Mikasa cuando eran pequeños y cómo a pesar de todas las cosas horribles que vivieron, esos momentos le traían calidez a su corazón. Eran vínculos especiales. Allí Seke entiende que tal vez Ymir en parte quería eso. Amaba sus vínculos con algo que la hacía feliz, a pesar de todo el demás sufrimiento que existía. Seke recordó el gran valor que a él le daba una pelota de béisbol con la que jugaba con Tom Saber. Allí aparecen los espíritus de varios de sus colegas que habían fallecido y Seke les pide perdón por no haber podido solucionar nada, pero les pide un poco de su ayuda para detener toda la masacre que estaba sucediendo. Cuando los demás logran liberar a Armin, aparecen estos titanes de los que habían tenido visiones y empiezan a ayudarles en la batalla contra los titanes controlados por Ymir.
Allí también aparece Seke en una parte del cuerpo del titán fundador de Eren, que recordemos era una parte importante del retumbar. Con todo el sarcasmo clásico del hijo de puta de Seke, saluda a Levi mientras ve el paisaje durante unos segundos. Allí Levi, con bastante odio, le corta la cabeza, provocando que el retumbar quedara en pausa. Recordemos que este titán fundador era una fusión incompleta de Eren y Seke, que estaba provocando todo. Con Seke muerto, ahora tenían que dar el siguiente paso y rápido, encontrar a Eren y detenerlo. Jin, siendo el badass que todos odian, que no sé por qué todos lo odian, logra acercarse con el detonador lo suficiente y activa la carga explosiva, provocando que el titán pierda su cabeza, pero justo allí sale el parásito que crea a los titanes. Se libera y trata de volver a integrarse a Eren. Reiner y los demás hacen todo lo que pueden para evitar la nueva fusión. Mientras tanto, Falco, Annie, Pieck y Gabi se reencuentran con sus padres en medio de todo el caos, que nos recuerda que a pesar de que todos eran unos guerreros brutales, seguían siendo niños, que no hacían más que sufrir en medio de esta guerra. Mientras esto ocurre, Armin saben que no pueden detener mucho tiempo al parásito y solamente queda una opción: activar su modo autodestrucción y volarlo todo, para que el parásito y lo que queda de Eren mueran finalmente. Sin previo aviso, Armin se explota al puro estilo de Oppenheimer, lo cual es bastante estúpido porque no muere ni él, ni el parásito, ni tampoco Eren. Vaya mierda de habilidad. El parásito acorralado empieza a soltar un vapor que sutilmente infecta a todos los eldianos, un truco para que se convirtieran en titanes puros y estos les sirvieran defendiéndolo. Estos atacan a Reiner y a los demás para que el parásito pudiera unirse a Eren nuevamente. Justo en medio de este momento de la batalla, vemos que Mikasa tiene una especie de recuerdo o ilusión de algo que sucedió en una línea alternativa de tiempo, en la que Eren y ella escaparon juntos. Allí parecían vivir una vida bastante feliz, con Mikasa y él viviendo en el bosque, pero en ese mundo de tanta felicidad habían algunos detalles. Si bien el retumbar nunca sucedió, toda la isla Paradise fue aniquilada, por lo tanto sus amigos fueron masacrados. Mikasa sabe que algo no anda bien y empieza a llorar. Eren le dice que algún día, cuando él muera, ella deberá deshacerse de aquella bufanda roja. Y justo ahí, Mikasa despierta del sueño o visión y se lanza directamente contra Eren. Perfora sus dientes al titán y puede verlo fijamente para cortarle la cabeza y darle un beso. En algo poético, romántico, pero bastante tétrico. Todo esto mientras Ymir les observa. En este momento vemos varios de los recuerdos que Eren les había borrado a todos. Todos estos apareciendo en la memoria de sus amigos. Al mismo tiempo de que Eren, o una visión de él, le explica a Armin por qué había tomado todas estas decisiones tan destructivas. Además de que le cuenta la historia completa de Ymir y el rey Fritz, y por qué ella lo estaba ayudando a él y no a Seke. Eren le confiesa a Armin que ama a Mikasa, y que debido a que eligió el retumbar, aniquiló el 80% de la población mundial, provocando que ellos, Armin y los eldianos, quedaran como héroes, porque detuvieron el retumbar. Pero al mismo tiempo, el mundo quedaría tan devastado que aunque ellos quisieran cobrar venganza, no hay ninguna nación que tendría el poder militar para hacerlo en muchos años. La mayoría del mundo estaba destruido. Armin y Eren se dan el último abrazo y allí él despierta y ve a Mikasa sujetando la cabeza de Eren. En este punto nos damos cuenta que la guerra ha terminado. Las naciones están muy debilitadas para lanzar algún ataque a los eldianos y también todos los poderes de los titanes han desaparecido. Levi tiene una visión con los anteriores capitanes despidiéndose de ellos y vemos a Mikasa hablar con el espíritu de Ymir, al cual le dice que todo el sufrimiento ha terminado, que ya puede descansar en paz. Luego vemos que pasan los años y que la isla parece haber creado un nuevo régimen preparándose por si algún día reciben un ataque de vuelta. Vemos que Mikasa enterró a Eren en el árbol donde solían reunirse de pequeños y vemos que los años siguen pasando y vemos a Mikasa siempre visitar a Eren en su tumba, incluso ya casada y con un hijo. Eventualmente Mikasa fallece de vieja y parece que vivió una vida relativamente feliz, sin Eren, pero feliz. Y luego vemos los créditos con un cuadro donde se nota pasaron muchísimos años más, hasta el punto que la tecnología y los edificios se alzaron hasta ocurrir una guerra apocalíptica. La historia termina con un niño con una bufanda y su perro entrando al árbol donde estaba Eren. Y bueno, ahí salen los créditos finales y ahora sí, vayamos con la explicación. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
En base a todo lo encontrado en este capítulo y lo que vimos en los capítulos anteriores, Eren logró tener acceso a los poderes de Ymir cuando Zeke y él lograron la fusión incompleta. De alguna manera, a Ymir no le importaba el plan de Zeke, el de la eutanasia masiva, y sentía que Eren entendía mejor su deseo de venganza brutal, por lo que la ayuda a desatar ese poder dándole las habilidades. Ya con esto, Eren era algo así como un dios o un semidios que tenía la capacidad de ver el pasado y el futuro al mismo tiempo, e incluso vivir varias líneas alternas y poder entender todas las opciones que existían. Y la única donde sus amigos podían vivir muchos años felices era ese, el camino que él escogió, donde tenía que acabar con gran parte de la humanidad para que ellos no pudieran atacar de regreso, para encargarse de que sus amigos quedaran como héroes a pesar de todo el genocidio. De alguna forma, todo lo que ocurrió en el anime desde el inicio fue un plan maquiavélico orquestado por Eren, manipulándolo todo y a todos para que saliera como él necesitaba. Obviamente, de pequeño, él no lo recordaba, pero su Eren del futuro lo iba controlando todo como si se tratara de títeres. Los planes de su padre, la muerte de su madre, las masacres sin fin durante todo el anime, incluso cada una de las batallas perdidas de la Legión de Reconocimiento. Como te imaginas, el retumbar siempre fue su plan desde el inicio. Pero todo esto terminó ocurriendo porque Eren ya lo había planeado así, y desde el futuro manipuló el pasado. Al final, la única persona a la que no podía manipular del todo era Mikasa, por lo que la decisión que Mikasa tomara al final era lo que definiría la última pieza de este rompecabezas. Esto creo se debe al gran amor que Eren tenía por ella y que también Ymir parecía vivir dentro de la cabeza de Mikasa. ¿Recuerdas cada vez que Mikasa sufría dolores de cabeza? Bueno, en realidad se trataba de Ymir viendo a través de los ojos de Mikasa. Esos eran los ojos de Ymir. Ella podía ver ese drama y tragedia del romance entre Eren y Mikasa, y ese sentimiento le recordaba lo trágico que vivió ella cuando estuvo en su época, y a pesar de lo horrible que fue tratada por el rey Fritz, ella seguía enamorada de ese tirano asqueroso y lo siguió amando incluso 2000 años después, atrapada en este limbo que ella misma se había construido para seguir existiendo. Al final el plan de Eren salió como él quiso. Sus amigos fueron relativamente felices, o al menos vivieron en paz, y la guerra entre naciones paró durante muchos años, aunque como ustedes se imaginan, al final la humanidad asquerosa, como siempre, eventualmente volvió a los tiempos de guerra. Pero la paz duró lo suficiente para que sus amigos tuvieran vidas tranquilas que Eren pensaba que se merecían. Pero la paz duró lo suficiente para que sus amigos pudieran tener al menos unas vidas tranquilas hasta que murieran de viejos. Una de las preguntas que más me hace la gente fue: ¿quiénes eran esos titanes que invocó Ymir durante la batalla final? Bueno, ellos se tratan de diferentes titanes que existieron en anteriores generaciones, algunos que nunca habíamos visto, como el titán serpiente, que en realidad era un titán bestia, o el titán la mole, que era un titán acorazado, incluso el titán al que llamaré el titán Femto, que en realidad se trataba de un titán martillo de guerra, y los invocó para que le ayudaran. La otra pregunta que me hacen es: ¿era necesario que Levi decapitara a Zeke? Por supuesto, no solo se lo merecía el cabrón, sino que también recuerden que Zeke y Eren tenían una fusión que provocaba el retumbar. Digamos de alguna manera que Zeke era una batería de dos que se necesitaba. El detalle está en que Zeke pensó que podría manipular a Eren y a Ymir durante esa fusión, pero Eren terminó entendiendo mejor a Ymir, por lo que ella le dio todo el control a Eren. Cuando Zeke se revela, lo hace con toda la intención de que Levi lo decapitara y se pausara al retumbar. Por eso aprovecha sus últimos segundos para ver el paisaje en un momento delicioso para los Zeke haters. Otra pregunta que me hacen bastante es: Carmelo, ¿qué era ese parásito que vimos en Shingeki? Esta historia es muy interesante, sobre todo porque no tenemos una respuesta concreta de lo que es, pero hay un punto en el que la realidad se fusiona con la ficción. En la historia del anime se le conocía con muchos nombres. Algunos le decían el demonio de la tierra, y las leyendas contaban que Ymir hizo un pacto con este demonio para tener el poder de destruir. Sin embargo, en el final, Zeke lo explica mejor, pero aún de forma ambigua, y lo describe como un ser que fue la primera forma de vida que existió, y su única razón era la de seguir sobreviviendo. Este parásito le daba poder a los titanes, y no sabemos exactamente de dónde vino. Hay muchas teorías, desde un ser alienígena hasta un ser mágico. En mi opinión, no es más que el primogénito de la vida, la primer forma de vida que existió,
y que dio paso a todas las vidas que existían en ese mundo, y que de hecho no está muerto, porque su única razón de ese parásito es seguir existiendo. Este ser está basado en la lucigenia, un fósil real descubierto en 1909 que tenía la forma que le vimos en el anime. Cuando los investigadores en la vida real examinaron el fósil, se dieron cuenta de que esta tenía decenas, si no es que cientos de rastros de diferentes formas de vida, lo cual era tan inusual que se crearon muchos mitos alrededor de este fósil. Hay tan pocas muestras en el mundo, incluso actualmente, y ni con la tecnología que tenemos hoy en día han podido definir de qué se trata. La verdad es que nadie lo sabe. Tal vez te estás preguntando, no mames Carmelo, eso suena bastante Lovecraftiano. Yo solamente te diré, hasta ahora, Shingeki no Kyojin es más Lovecraftiano que Underwater. En general el anime me pareció muy bueno. Yo ya conocía el final debido al manga, y me alegra que este fuera bastante parecido al mismo. Tuvo acción, drama, momentos épicos y una buena dosis de llanto. La animación me pareció buena, pero esperaba algo del nivel de Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen, y tenía la idea de que por eso habían tardado tanto en hacer este último capítulo. La música, como siempre, estuvo a punto, y no se me hizo ni muy corto ni muy largo. Una vez terminado el anime, al anime completo le doy un sólido 8.9. Una idea bastante original, con un buen argumento y momentos increíbles. Ahora, al puro capítulo final le doy un 8.5. Creo que fue muy bueno y disfrutable, y pienso que la historia en general termina de forma estable. Muchos siguen debatiendo si considerarlo un final feliz o un final triste. Creo que si eres idealista te parecerá un final triste, pero la realidad de las cosas es que el vivieron felices para siempre no existe, y el argumento se engancha en decir que Eren, con el poder de semidios que tenía, pudo ver todas las opciones posibles para realizar, y la menos mala, por así decirlo, era esta, una donde todos sus seres queridos no eran aniquilados. Y para lograrlo, Eren tenía que convertirse en el peor monstruo de la historia. El mundo es así, nadie es bueno del todo o malo del todo. Todo depende de cómo se mire, y uno suele estar del lado de ciertos grupos, pero a veces la vida te pone en el grupo contrario y no podrás entenderlo hasta que lo vivas en carne propia. A veces, para que unos coman, otros tienen que morirse de hambre, y creo que es un anime que nos hace cuestionarnos muchas cosas sobre eventos que están pasando en este mundo actualmente. Esto ya es muy personal, y creo que hay crueldad en el mundo, y entiendo por qué la gente responde con violencia, sobre todo cuando ellos mismos sufren violencia. Pero hay una frase que los más viejos suelen decir, y entre más pasan los años, creo que estoy más de acuerdo. No hay absolutamente nada que valga la pena para empezar una guerra. Ni el dinero, ni los sueños, ni siquiera tus caídos, ni los de ellos. Pero lamentablemente esto solamente lo descubres hasta que ya ves a la muerte venir de frente de forma inmensa y aplastante, como el retumbar o una bomba nuclear. Y allí te darás cuenta que valía más la pena unos pequeños minutos de mirar el amanecer, jugar con tus amigos, hacer bromas con tu chica o incluso beber una taza de café en solitario. La verdad, esos son los momentos que nos hacen felices la vida. Disfrútala y deja de lloriquear tanto. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, bandita Lovecraftiana. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Con esto termina uno de los mejores animes que he visto alrededor de mi vida, y creo que la neta vale la pena que le eches un ojo. Si no conoces nada de Shingeki no Kyojin, en este canal tengo algunos videos, sobre todo uno donde explico cada uno de los titanes. La verdad, es un contenido que me siento muy feliz por haberle dado una oportunidad, y es uno de los mejores animes que he topado. No olvides seguirme en todas mis redes sociales si quieres contactar conmigo, preguntarme algún tema, alguna idea para algún video, y recuerda que hacemos stream todos los días en la plataforma morada y todos los sábados 5 p.m. aquí en el canal de YouTube. En Instagram es la red social donde estoy conectado 24/7, y como siempre quiero agradecer a todos los miembros del canal y a los mecenas de Patreon, que gracias a ellos podemos seguir creando contenido. Si no fuera por ustedes, bueno, ya hubiese tenido que invocar al retumbar. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. Bam.